dada más que nada por es el único lenguaje que tiene al menos un intérprete instalado en la mayoría de los dispositivos que podemos encontrar, inclusive teléfonos celulares o pequeños computadores tienen instalado al menos un intérprete de JavaScript. Para ver un poquito más, digamos, sobre la popularidad de JavaScript, podemos ver en esta dirección, en esta URL, la voy a dejar, pueden ver más sobre la razón de la popularidad de JavaScript. Bien, por último me presento, yo soy Alejandro Hernández, ingeniero especialista en JavaScript para Globo. Muy bien, vamos a ver ahora, ¿quién conoce JavaScript? Levante la mano. Muy bien, bueno, a ver, ¿quién ama JavaScript? ¿Quién le gusta JavaScript? ¿Quién disfruta JavaScript? Muy bueno, perfecto. ¿Y quién odia JavaScript? Es verdad, esto es una relación de amor-odio que hay con JavaScript. Perfecto. Es una relación de amor-odio que tenemos con JavaScript, pero lamentablemente como desarrolladores web, si somos desarrolladores web, no importa que lo amemos o que lo odiemos, tenemos que sí o sí utilizarlo, porque es la única plataforma que tenemos de desarrollo dentro del browser a nivel general actualmente. Así que bueno, ¿por qué esta relación de amor-odio? ¿Cómo es que tenemos esta relación de amor-odio? Porque JavaScript es como la fuerza, tiene un lado bueno y un lado malo, un lado oscuro en JavaScript. Pero ¿cómo puede ser que tengamos un lenguaje que tenga un lado malo? Porque hay dos lados del lenguaje. En el lado bueno podemos encontrar cosas como lambda, closures, naturaleza dinámica, objetos literales, y en el lado malo vamos a ver que hay un montón de errores que están en el lenguaje directamente desde el diseño del lenguaje. Para poder ver por qué hay un lado malo en este lenguaje, me parece a mí que lo que tenemos que hacer es remontarnos un poquito a lo que es la historia de JavaScript. Y para entender la historia de JavaScript y el contexto en el que fue creado JavaScript, es interesante entender un poquito de la prehistoria, de qué contexto surge JavaScript, cómo nace JavaScript. En 1991, James Gosling crea OAK, que es el lenguaje que, bueno, más adelante se convierte en Green, porque era un proyecto que estaba trabajando la gente de Sun Microsystems. Esto es lo que se va a convertir en Java después. Se convierte en Java alrededor del año 1994. Se convierte en la versión 1.0a de Java, hacen una presentación a Sun Microsystems y los directivos de Sun Microsystems la compran la tecnología, les gusta la tecnología y deciden empujarla y llevarla para adelante. En 1994 crean el navegador Hot Java. Era un navegador que permitía correr aplicaciones Java Applet adentro del navegador. Fue el primero que lo logró. En 1995 se publican las primeras versiones, se publican las primeras versiones de Java 1.0a y del navegador Hot Java. Y Sun Microsystems funda un trato con Netscape en donde, a través de un trato de marketing, Netscape le provee Sun Microsystems le provee a Netscape publicidad y le apoya en marketing, y Netscape a cambio con su mayor popular browser en la época, imagínense, Netscape era el browser más popular, más utilizado del mundo. Netscape soporta la tecnología Java, esta tecnología que recién tenía un año dentro de Sun Microsystems. En 1996 Sun Microsystems funda JavaSoft y declaran que los Java Applets iban a ser la forma de desarrollo de aplicaciones web del futuro. Esto es algo que por ahí, bueno, si hay algún desarrollador de Java puede negar, pero la verdad que fue un gran fallo de Java que no logró para lo que estaba concebido en el primer momento, que era para hacer las aplicaciones web del futuro. Eso fue algo que la historia de Java debería contarlo de alguna forma. Y ahora sí arrancamos, digamos, con la historia de JavaScript. En este contexto, en donde Netscape está corriendo aplicaciones de Java Applet de Sun, algunas personas en Netscape reconocieron que las Java Applet no eran la forma de desarrollo de aplicaciones del futuro y deciden buscar otra plataforma. Y en esta otra plataforma, para crear otra plataforma, deciden contratar a Brendan Eich en 1995, una persona brillante, genial lo que hace este pibe.
Cuando le hacen entrevista de trabajo, la historia cuenta que Gabriel le dijo que quería escribir un intérprete de Scheme. Scheme es un lenguaje que es un dialecto del lenguaje Lisp, que es un lenguaje antiquísimo, funcional, difícil de utilizar, difícil de aprender, pero lleva características funcionales muy de matemática, te permite procesar la teoría de una manera distinta. Entonces la gente de Netscape le dijo, sí, eso es lo que queremos. Cuando se enteraron que era Scheme, le dijeron, no, eso no es lo que queremos, pero ya está trabajando acá, así que lo lamento, tenés que hacer lo que nosotros te pedimos. Le dijeron, tiene que ser algo fácil, simple, fácil de aprender, algo que parezca Java. Y también le dijeron que tiene que estar listo en alrededor de 10 días. Estos 3 puntos principales de la historia de JavaScript son los que van a traer la mayor cantidad de errores al lenguaje. Son los que van a aportar la mayor cantidad de errores al lenguaje. Seguimos con la historia. En 1995 nace el problema del nombre, donde Brendan Eich toma la sintaxis de Java tal cual como le habían pedido, que es Java hereda, digamos, su sintaxis de la vieja escuela de C. De Scheme toma la naturaleza funcional, acuérdense que Scheme hereda la naturaleza funcional de Lisp, y de Self toma la naturaleza prototipal de los objetos. Self, para que sepan, es en los laboratorios Xerox en 1960, cuando estaban trabajando en Smalltalk, un grupo de personas decide depurarlo al lenguaje, quitarle todas las cosas que simplemente agregan complejidad y lo deja simple, básico. Y esa parte simple y básica, lo único que hace falta de Smalltalk para desarrollar es Self. Y junta estas tres naturalezas de los lenguajes y crea por primera vez el proyecto Mocha. Fue el primer nombre que le dio Brendan Eich a su proyecto. Si se fijan, es tal cual como le habían dicho que parezca Java. Mocha es un tipo de café y Java es otro tipo de café, entonces por eso decidió ponerle ese nombre. Por suerte, algunas personas en Netscape se dieron cuenta que no apoyaba el marketing ese nombre y le decidieron cambiar el nombre a LiveScript. Cuando le cambian el nombre a LiveScript, en septiembre del 95, Netscape aporta toda una plataforma de desarrollo en JavaScript. Había, en esta época, en 1995, apenas publicando LiveScript, había una plataforma de LiveScript en el servidor, LiveScript Server. Algo que recién ahora estamos volviendo a tener. Sin embargo, en 1995, en esta época es donde empieza el acuerdo de marketing con Sun Microsystems. Sun Microsystems dice, no puedes tener una plataforma de desarrollo en el browser si nosotros, Java, somos la plataforma de desarrollo en el browser. Así que tenés que matar al lenguaje. Y los de Netscape dijeron, nosotros la verdad que confiamos mucho en LiveScript y queremos seguir adelante, pero Sun Microsystems decía, si quieren continuar con nuestro acuerdo, tienen que matar el lenguaje. Entonces alguien brillante en Netscape dijo, ¿y qué tal si le cambiamos el nombre a JavaScript? Y la gente de Sun Microsystems dijo, bueno, está bien, no importa, así si se llama JavaScript, que pase. Y proclamaron el trademark sobre JavaScript. Es decir, Sun Microsystems no aportó nada para el lenguaje, no aportó en el diseño, no aportó nada, intentó matar el lenguaje y aún así, cuando lo nombraron JavaScript, proclamó el trademark. En 1996, en agosto de 1996, por razones de que, Netscape estaba compitiendo profundamente con Internet Explorer, Microsoft decide hacer una ingeniería inversa sobre el motor de JavaScript para ver de qué se trataba y lo publican en Internet Explorer 3 bajo el nombre de JavaScript, porque por supuesto no le pueden poner JavaScript debido a los problemas del trademark. En noviembre, Netscape envía JavaScript a ser estandarizada en la ECMA. ¿La qué? Básicamente, en la ECMA, que la ECMA es la European Computer Manufacturing Association. ¿Cómo puede ser que una empresa de Palo Alto en Estados Unidos termina haciendo estandarizar su proyecto en un comité europeo? Resulta que el comité de estandarización de la web, todos sabemos que es el W3C. Pero durante la guerra de los browsers contra Microsoft, Netscape y Microsoft estaban todo el tiempo luchando para ver quién rompía más el estándar de HTML. Entonces, cuando Netscape fue a golpearle la parte de decir, necesitamos que nos estandarices algo, la W3C había estado esperando un largo tiempo para poder mandar a Netscape a otra parte a estandarizar sus cosas. Entonces, ahí encontramos la resolución del problema del nombre de JavaScript, y así como vemos que en un principio se llamó Mocha, después pasó a llamarse LiveScript, este es mi preferido, la verdad, porque me parece que es el nombre que más aporta. Luego se llamó JavaScript, y por último JavaScript, y ahora el nombre que tenemos es ECMAScript, que me parece que es el que menos aporta, porque no hay nada que nos identifique con ese nombre, salvo que es el comité que
que se encarga de estandarizarlo. Pero volvamos a lo que yo les decía del lado bueno y el lado malo de JavaScript. ¿Cómo se relaciona la historia con el lado malo de JavaScript? Bueno, básicamente lo que pasó es que tenemos algunos componentes. A ver, les dije que el poco tiempo de desarrollo que tuvo JavaScript y el hecho de que tengan que utilizar la facilidad de uso como paradigma de diseño en el lenguaje son los dos componentes que más aportaron a los problemas de JavaScript. Por ejemplo, tenemos errores básicos como que null es un objeto en JavaScript. Eso no hay otra manera de explicarlo de que no tuvieron tiempo de probarlo. El lenguaje tenía que empaquetarse, hacerse, diseñarse y escribirse en 10 días y lanzarse al mercado. No tuvieron tiempo de probarlo, no tuvieron tiempo de crear una aplicación, no tuvieron tiempo de cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades. Eso es un error de que hubo poco tiempo para poder probar los lenguajes. Las variables globales, que son lo peor que hay en JavaScript, y aún peor las variables globales implícitas, están en el lenguaje debido a la facilidad de uso. En otro lenguaje tenemos distintas unidades de compilación y unimos todas las unidades de compilación a través de linkers o de distintas formas. En JavaScript no tenemos eso. JavaScript es cargar y correr. Entonces la manera más fácil que se les ocurrió, porque tenían poco tiempo y porque lo tenían que hacer fácil de usar, era simplemente agarrar todas las unidades de compilación, todos los scripts que bajen de cualquier servidor y todas las variables globales, ponerlas en un espacio común. Y por eso tenemos el problema de las variables globales. La inserción de punto y coma automática está definitivamente puesta en el lenguaje para que sea fácil de usar. Es fácil de usar porque recuerda mucho a la sintaxis de Java, y las personas que venían en ese caso de lenguajes como Visual Basic no estaban acostumbradas a poner el punto y coma. Entonces el lenguaje tiene el punto y coma opcional y la inserción de punto y coma automática, lo cual es un grave problema de diseño y a veces termina llevando a errores. Por último, con el problema de Sun fue el problema del nombre, y voy a haber seguramente escuchado hablar, deben haber ustedes escuchado hablar del problema que hay con los números en JavaScript. El problema que hay con los números en JavaScript no es solamente JavaScript. JavaScript utiliza el estándar IEEE 754 para la representación numérica binaria de números con puntos flotantes. Y este estándar es un estándar que utilizan la mayoría de los lenguajes. Y este estándar es el que está cargado de problemas. Este estándar, ya en otras TK Play vamos a hablar más de este problema en particular, porque hay mucho para decir de ese error. Pero no es algo de JavaScript en particular. Pero vamos a concentrarnos en las partes buenas. En las partes buenas también, el lado bueno también llamado the good parts. The good parts, que esto es fundamental, son dos: funciones y prototipos. En las funciones vamos a ver cómo implementa lambda y closures, y prototipo esto sería como todo un área de objetos, que es una de las cosas que mejor implementa JavaScript. Gracias a estos dos componentes tenemos JavaScript es un lenguaje de programación funcional y un lenguaje de programación orientado a objetos. Es a ambos y al mismo tiempo, que es algo muy difícil de lograr en un lenguaje. Así que vamos a ver primero los objetos de manera rápida. En JavaScript todo es un objeto, y esto es uno de los mejores inventos que puede haber en un lenguaje. Lo implementó Smalltalk y lo mantuvo Self, y JavaScript lo trae también. Vamos a ver que también hay algunos tipos en el lenguaje, algunos tipos básicos como booleano, numérico, array, string, pero el que es más importante, que es el tipo complejo, que todo el resto es simplemente de tipo objeto. ¿Cómo creamos un objeto en JavaScript? Tenemos dos formas: la básica, que es la antigua, digamos, que era mediante un constructor utilizando el operador new, que es un operador que habría que dejar de utilizar, y la forma más novedosa, más moderna de cómo se tiene que representar, cómo se tiene que crear un objeto en un lenguaje moderno, que es mediante Object Literals. Esto es algo que también está en Python presente, es una representación gráfica de un conjunto de datos, que es la manera que un lenguaje moderno debería haberlo hecho siempre. Esa es la forma en la que creamos un objeto vacío en JavaScript mediante Object Literals. Bueno, está lo que le decía, que uno no es la mejor forma. ¿Cómo trabajan los Object Literals? Bueno, simplemente yo declaro mis key y le voy asignando los valores adentro del objeto. Fíjense, yo tengo la declaración del objeto en esta parte y puedo crear las propiedades del objeto y definirlo de esta forma. Para acceder a las propiedades del objeto tengo dos tipos de sintaxis.
la anotación por punto, donde yo pongo el nombre del objeto, punto, el nombre de la propiedad que quiero acceder, o la anotación utilizando los corchetes, poniendo un string que haga referencia a la propiedad que yo quiero acceder. Bueno, esto es lo que les decía, que son la forma en la que se declaran los objetos literales. Y los valores pueden ser cualquier tipo de valor dentro de JavaScript. Puede ser un string, puede ser un número entero, puede ser un array, o puede ser otro objeto inclusive. Esta notación es lo que da comienzo a JSON, el formato de transferencia en texto basado en JavaScript, de JavaScript Object Notation. Pero lo que es importante de cómo maneja los objetos JavaScript es la naturaleza dinámica que tiene. Esto estuvo en JavaScript desde el principio del lenguaje. La naturaleza dinámica de JavaScript dice que si yo defino un objeto con dos propiedades, simplemente asignando otra propiedad, mi objeto pasa de tener solamente las dos propiedades a tener una propiedad con una tercera propiedad. Esto es dinámico en el lenguaje. Yo voy agregándole y quitándole propiedades al objeto de manera dinámica. No tengo que modificar la clase, no tengo que modificar absolutamente nada porque, vamos a ver después, que no hay clases en JavaScript. Entonces mis objetos son constantemente dinámicos, son contenedores genéricos. Bueno, aparte de las funciones, que es mi parte favorita. Las funciones son la buena implementación de funciones que hay en JavaScript, es lo que hace que JavaScript sea un lenguaje de programación funcional. ¿Y cuáles son las características de un lenguaje de programación funcional? Básicamente dos. Un lenguaje de programación funcional tiene que permitir crear funciones de primer orden, que son las funciones básicas a las que estamos acostumbrados, y lo que es más importante, tiene que permitir crear funciones de alto orden. Esto es un concepto matemático, pero que se baja al lenguaje de programación funcional. Así que bueno, vamos a ver qué son las funciones de primer orden. Las funciones de primer orden son funciones que toman uno o más objetos como entrada y devuelven un objeto como salida. Es una función de primer orden, una función básica como la que estamos acostumbrados a escribir en cualquier lenguaje. Fíjense que acá tenemos la definición del conjunto de parámetros o argumentos y devolvemos un resultado. Una función de primer orden como cualquier lenguaje. ¿Qué son las funciones de alto orden? Las funciones de alto orden son funciones que toman una o más funciones como entrada y devuelven una función como salida. En JavaScript podemos crear funciones de alto orden porque las funciones en JavaScript son ciudadanos de primera clase. ¿Y qué significa que las funciones son ciudadanas de primera clase? Que las funciones son objetos. Entonces, en cualquier lado donde yo puedo poner un objeto, puedo poner una función. Como por ejemplo en una variable, yo puedo declarar una función de esta manera y llamarla más abajo como sum de 3 más 2, o puedo declarar una función de esta forma. Fíjense que estoy declarando una función y guardándola en una variable. Entonces, si las funciones son objetos, la definición de funciones de primer orden automáticamente se convierte en una definición de funciones de alto orden. Si yo tengo, las funciones son objetos, todas mis funciones son funciones, pueden ser potencialmente funciones de alto orden. Así que vamos a ver un par de funciones de alto orden, como por ejemplo, porque este concepto de que una función reciba una función como parámetro por ahí resulta medio difícil cuando uno no está acostumbrado a trabajar el lenguaje de manera funcional. Por ejemplo, hay una función muy conocida en nuestro lenguaje que se llama map, que recibe un arreglo y una función. Y lo que hace es aplicar la función f que recibió a todos los elementos del arreglo, guardarlo en un arreglo y devolver ese resultado. Vamos a ver cómo se escribe esta función en JavaScript. Fíjense lo simple que es de escribir esta función en JavaScript. Simplemente defino dos argumentos, ar y f, creo un nuevo arreglo. Fíjense inclusive qué rápido que declaro una nueva array en JavaScript. Recorro el array que recibo como argumento y simplemente aplico la función f que recibo a cada elemento del arreglo y lo guardo en el nuevo array y por último retorno al array. Simple, fácil, rápido, y estamos utilizando un concepto de una función de alto orden. ¿Cómo lo utilizaría esto? Por ejemplo, que allá, declaro un array y ahí tengo el resultado. Una función como salida de otra función. Esto por ahí es un concepto un poquito más difícil de llevar adelante. En este caso se me ocurre hacer una función que se llame makeAdd, que lo que hace es devolverme una función que a lo que reciba la segunda función le va a sumar lo que le haya pasado a la primera función. Es difícil de explicar, pero mejor que lo veamos en código, creo que se entiende mucho más. La función makeAdd va a generar una función nueva que se llama add,
y que recibe un parámetro y. Y lo único que hace esta nueva función es devolver el resultado de x más y, ¿verdad? Y por último, la función makeAdd retorna la función que acabo de crear ahí adentro. Entonces, ¿cómo utilizaríamos esto? Por ejemplo, yo puedo utilizar la función makeAdd para crear una función inc de incrementar, que simplemente a cualquier cosa que yo le pase a incrementar le sume 1. Entonces, lo puedo utilizar de esta forma. Sin embargo, hay algo que me gustaría que veamos particularmente acá. Está en la variable x en particular. Esto es un tema del scope que hay en JavaScript. ¿Cómo podemos tener acceso desde esta función que está definida dentro de la función superior a las variables que están definidas afuera? Esto es lo que se llama closures. Esto está muy bien implementado en JavaScript y es muy útil en los lenguajes de programación funcional. Una closure o cerradura es cuando yo defino una función dentro de una función superior. La función interior tiene visibilidad a las variables de la función superior aun si la función superior ha terminado su ejecución. Esto quiere decir que se guardan esas instancias de las variables y quedan vivas por cada vez que se ejecutó la función superior. Vamos a ver un ejemplo un poquito más simple. Vamos a crear una función que se llama crear contadores. Lo que hace esta función es crea una nueva variable i dentro de esta parte y crea una función que lo que hace es incrementar este i en particular, y cada vez que llamo esta función lo único que hace es i más básicamente, y retorno el valor de i, ¿verdad? ¿Todos me siguen? Perfecto. Ahora, ¿cómo lo utilizo esta función? Puedo crear un contador llamado s, y cuando yo voy a ver el valor de s va a decir 1, si lo vuelvo a llamar repetidas veces es un contador, va a contar. Ahora, si yo creo un contador nuevo, el contador S2, llamando de nuevo a la función, fíjense que cuando yo llamo a S2, el valor es 1. Porque el valor I, cuando yo llamé a makeCounter para S, es 1 en memoria, es un valor particular en memoria, y cuando llamo a S2 es un valor distinto en memoria. Es decir, por cada vez que yo ejecuto la función superior, las variables son todas instancias distintas y diferentes. Bien. Pero aún creo que hay una manera mejor de escribir esta función, más simple, y es simplemente sin tener que declararle un nombre a la función que quiero devolver. Yo en JavaScript tengo la posibilidad de decir, bueno, voy a crear la función que crea funciones que te suman y que devuelve una función que suma los dos argumentos. Esta función no tiene nombre, y cuando las funciones no tienen nombre son funciones lambda. Y esta es otra implementación que está muy bien hecha en JavaScript. Closures y lambda. Es lo que le permite ser un lenguaje funcional. Es el primer lenguaje funcional que incluye closures y lambda que fue capaz de llegar masivamente al mercado. Fue el primer lenguaje que lo logró. Todos los demás eran como muy experimentales. Vamos a ver un poquito una función que me parece simple y puede demostrar estos conceptos más que nunca. La función compose es una función que compone funciones. Una función que recibe dos funciones, la función f y la función g, y devuelve una tercera función que a su argumento le aplica primero g y después al resultado de aplicarle g al argumento le aplica f. Fíjense lo difícil que es decir esto en lenguaje natural, y fíjense lo simple que es escribir esta función en JavaScript. Es simple, sencillo y es expresivo el lenguaje. Recibo dos funciones, la función f y la función g, y devuelvo una función que recibe un argumento x, que lo que hace es ejecutar g de x y al resultado ejecutar f del resultado g de x. Es simple, es expresivo el lenguaje. Esa es la capacidad más grande que tiene JavaScript, la expresividad. ¿Cómo utilizamos la función compose? En este caso, acá estoy creando la función plus2by2 y llamo compose, le mando dos funciones lambda, porque ni siquiera le estoy declarando un nombre, dos funciones lambda para multiplicar por 2 y sumar 2. Simplemente llamo la función y obtengo los dos. Fácil, simple, fácil de entender. ¿Cómo se usa todo este poder que nos da JavaScript, Object Literals, Prototypes, Closures y Lambda para hacer algo real? Bueno, hay muchas estrategias de utilización. El lenguaje te permite trabajar de manera procedural, orientado a objetos,
clásico, permite trabajar de distintas formas. Así que vamos a ver cómo son las mejores prácticas para crear objetos. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, defino un objeto perro con un objeto literal. Le defino la propiedad nombre, Fluffy, los años, fíjense que estoy utilizando la posibilidad de poner valores de distintos tipos. Y ahora en esta propiedad, en la propiedad talk, como yo puedo poner cualquier valor en un objeto literal, puedo poner también una función. Entonces le puedo definir una función que en este caso lo que va a hacer es responder mi nombre es Fluffy y tengo 3 años. Apenas termino de definir mi objeto puedo comenzar a utilizarlo. Puedo llamar a las propiedades y a los métodos en este caso de mi objeto. Pero ¿qué pasa si yo necesito varias instancias de un objeto dentro de mi programa? Puedo crear lo que se llaman Power Constructors, que son funciones que retornan objetos nuevos. Fíjense, lo que hago acá es simplemente el mismo código que teníamos recién, lo englobo con una función y lo que hago es definir un objeto nuevo llamado dog. Por cada vez que se llama la función, le asigno la propiedad name de este objeto al valor name que recibo de la función como parámetro y le asigno de la misma manera el método top asignándoselo a una función. Cada vez que yo llamo a la función createNewDog y le paso los parámetros que necesita, funciona como un constructor, me genera un objeto nuevo, una instancia nueva de, podríamos decir, prácticamente la clase perro. ¿Cómo podemos hacer herencia si lo necesitamos? Para hacer herencia en JavaScript, nuevamente definimos otra función. En este caso voy a hacer un ejemplo con crear un nuevo Bull Terrier, donde podemos recibir obviamente más atributos de color. Lo único que hago es simplemente adentro creo una variable bt de Bull Terrier, si me ocurre en el momento, creo un nuevo perro para esta variable y simplemente utilizo la propiedad de JavaScript que tiene objetos dinámicos, la naturaleza dinámica. Agrego una nueva propiedad color y le asigno el valor que estoy recibiendo. Puedo sobreescribir un método. Aquí estoy sobreescribiendo un método. El método talk actualmente tendría el método talk del perro, pero lo puedo sobreescribir y poner escribir un método talk específico para el Bull Terrier. Y puedo agregar, esto sería también por naturaleza dinámica del lenguaje, agregar nuevos métodos al Bull Terrier y luego simplemente utilizarlo. Simple, fácil, rápido, no tengo que hacer una gran árbol de clases para poder escribir un programa y que funcione. Eso es lo que a JavaScript le gusta, es lo que sea simple y lo único que hace falta para que funcione. Podemos volvernos tan complicados como querramos en esto, y este es uno de los patrones más utilizados. Este se llama el Module Pattern. Lo que hace acá, en este caso estoy guardando en el valor module lo que retorna la ejecución de esta función. Por eso le puse estos paréntesis en anaranjado, porque quería mostrarles que yo estoy definiendo una función y ejecutándola. Es decir, lo que va a guardar el módulo no es la función, sino el resultado de la ejecución de esta función. Nada más que todo está pasando al mismo tiempo y en el mismo momento. Dentro de esta función yo puedo definir variables de esta función y asignarle, crear funciones nuevas dentro de la función superior y devolver un objeto. Y este objeto tiene visibilidad, todos los métodos que tienen este objeto tienen visibilidad a las variables definidas dentro de esta función por closures, por cerraduras. Entonces, estas variables no son visibles desde afuera. JavaScript tiene la posibilidad de la encriptación, que es uno de los paradigmas necesarios para la programación orientada a objetos. De esta forma, mediante closures, mediante cerraduras. De la misma manera, puedo, fíjense acá, dentro de un método público, puedo llamar métodos privados porque tengo visibilidad, porque está guardado dentro de la closure. Entonces, lo que quiero que entiendan de este concepto es que en JavaScript utilizamos funciones para todo. En JavaScript tenemos la diferencia con otros lenguajes, que los lenguajes necesitan definir clases, métodos, constructores, packages, modules, delegados, lambda, todo se define de una manera diferente en los lenguajes. En JavaScript solamente utilizamos funciones. No, fue Simula 67. Fue el primer lenguaje que habló sobre clases. En 1980, Smalltalk fue el primer lenguaje en popularizar la programación orientada a objetos. Esto pasó en los laboratorios de Xerox, Xerox PARC. Había unas personas que trabajaban para el proyecto Smalltalk,
que luego pasaron, un grupo de 3 o 4 personas, que pasaron a los laboratorios de la Universidad de Stanford y continuaron investigando y decidieron, como les contaba, extirparle las cosas a Smalltalk, y una de las cosas que decidieron extirparle fue la creación de clases, porque la clasificación de objetos para el ser humano es muy difícil, y después de todo el tiempo que estuvieron estudiando Simula y Smalltalk, que pasaron 20 años entre una teoría y la otra, se dieron cuenta que la clasificación de objetos y tener una gran jerarquía de clases para terminar en un objeto es tan difícil para el hombre que siempre termina viendo reingeniería y reingeniería y reingeniería. Entonces simplemente decidieron quitar esto del lenguaje y comenzar con la naturaleza prototipal de Self. El primer compilador de Self estuvo disponible en 1987 y la primera versión de Self disponible al público fue en 1990. Es decir, que estamos hablando de una teoría que tiene más de 20 años comparada con el nacimiento de la teoría de clases. De esto decimos en la escuela prototipal, para hacer enojar a los clásicos, que los lenguajes para atrás son clásicos, porque son clases, y los lenguajes para adelante de Self son lenguajes prototipales. Sacar las clases lo hizo gente que trabajaba en Smalltalk, gente que estaba muy bien informada en cuál es la utilidad de las clases. No fue simplemente por una decisión de probar hacer un lenguaje sin clases. ¿Y cómo trabajo yo en un lenguaje sin clases para saber qué puedo hacer o qué no puedo hacer con un objeto? ¿Cómo puedo identificar yo cuáles son las capacidades de un objeto? Mediante algo que se llama duck typing. Esto es algo que la verdad me sorprendió porque es bastante gracioso. El duck typing dice que si yo veo un ave que camina como un pato, que nada como un pato y que grazna como un pato, llamo a esa ave un pato. Esto es un concepto de ingeniería en software, no crean que es algo sacado de otra parte. ¿Cómo se implementa el duck typing en JavaScript en particular? Fíjense, acá yo voy a crear un objeto pato que va a tener la función caminar, nadar y graznar, y yo trabajo en mi función que recibe un objeto de cualquier tipo, y yo necesito que el objeto de cualquier tipo, si tiene la posibilidad de graznar, que lo haga. Entonces yo, en lugar de asegurarme que voy a recibir un objeto de una clase en particular, recibo un objeto de cualquier clase y reviso, ¿podés hacerlo? Hacelo. ¿No lo podés hacerlo? Lanzo una excepción, porque es lo que debería hacer. Esto permite que yo no tenga que hacer ingeniería en la función cada vez que cambian mis clases, que cambian los requerimientos. Si yo puedo aislar la funcionalidad en una función, puedo escribirla en términos tan simples en JavaScript que no va a ser necesario después hacer una reingeniería sobre esto, debido a esto, a la naturaleza dinámica de los prototipos. Así que bueno, eso era lo que les quería contar, y para hacer un resumen principal me parece que es destacar que JavaScript tiene partes buenas, por más de que muchos lo odien. Además, que es un lenguaje funcional. Un lenguaje funcional, particularmente es el único lenguaje funcional que utilicé. Nunca programé en Lisp ni Scheme. Permite hacer funciones de alta orden. Esto me gustaría encontrar el tiempo para hablar más adelante sobre esto, que realmente es muy divertido. Permite hacer programación orientada a objetos, con el nuevo concepto de programación orientada a objetos, y lo que son los prototipos, que es lo que más me parece destacar en cuanto a programación orientada a objetos. Así que muy bien, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre alguno de los ejemplos que mostré, si quieren reverlo. Ahí. Clarísimo. Bueno, sería por último, sí, dejarles recursos. Douglas Crawford. Sí. Una pregunta con respecto a yo jamás he programado JavaScript, va a ser una pregunta que puede ser un poco naive, pero cuando vos estás trabajando en cualquier lenguaje clásico, como vos tenés el header, automáticamente el mismo IDE con el que estás laburando revisa el header, entonces cuando vos vas tipando te ofrece IntelliSense, entonces te dice, mira, tenés estas funciones, son los parámetros que reciben, incluso por ahí te leen si vos pusiste los comentarios en el formato adecuado y te dan la explicación de qué es cada parámetro.
O mejor todavía si usas Objective-C porque estás viendo el nombre de los parámetros como Objective-C. Sí. Conoces también la belleza del lenguaje. ¿A que tenés algún tipo de ayuda así de IntelliSense que vos vayas tipeando y te vayas? Porque si no, yo estoy pensando, para algo simple está bárbaro, pero yo estoy desarrollando, no sé, una función recontra compleja para hacer un cálculo de no sé qué otra función. Y así, cuando tengo que poner todo a trabajar juntos, tengo que estar revisando, scrollando, viendo cómo es, digamos, la ayuda para la productividad. En ese caso, digamos, yo creo que en JavaScript ves las cosas de otra manera. Porque me gustaría decirte, o sea, quizás sea un punto en contra, pero el IntelliSense que te describa mientras vos estás escribiendo el código en JavaScript, todas las propiedades que puede tener, es inimplementable. Simplemente ¿por qué? Porque los objetos son dinámicos. Entonces, antes de la ejecución, vos no podés saber cuál es el listado de todos los de todas las propiedades o atributos que tenga el objeto. Lo que podés hacer, digamos, es utilizar, no sé si usan Chrome o bueno, cualquier navegador que tienen ahora los inspectores, que te permiten ver cuáles son las propiedades de un objeto en tiempo de ejecución. Pero para ese caso en particular, digamos, me parece que en JavaScript y con programación prototipal se ven las cosas de otra forma. En una sola función no estarías trabajando con un gran listado de métodos de un objeto en particular. Estaría como dividido de otra forma. Sí, por ahí el paradigma lo que apunta es a resolver otro tipo de problemas en donde no vas a estar haciendo un desarrollo de 80.000 objetos con 2.000 millones de métodos. Por ahí a lo mejor es para resolver a los problemas en donde es fuerte resolviendo a lo mejor. O sea, digo... Es que es un lenguaje de propósito general. Básicamente no está apuntado a nada distinto que cualquier lenguaje como C, como Self o como Molto. El tema que tiene es que esta dinamicidad que no te permitiría implementar un IntelliSense para poder facilitar la forma de escribir. Sí creo yo, a mí me ha pasado de estar trabajando en grandes proyectos y no encontré la necesidad de sentirme perdido porque estás en cada momento enfocado en un problema muy en particular y saber realmente lo que tenés que hacer porque te encargas, digamos, estás pensando que tu objeto es dinámico de entrada, así que podés no saber lo que tenga adentro, te tenés que encargar sí o sí de una sola parte. Y porque, volviendo a ese tema, vos tenías la función tester que iba probando todos los atributos para ver si era realmente lo que vos querías, digamos. Claro, porque eso no tiene un overhead muy grande, porque me imagino de estar probando todo el tiempo de ejecución, eso tiene que, esto. Y así. No, digamos, porque vos lo que vas a hacer, digamos, eso, por ejemplo, no sé si, no trabajaste en JavaScript. Hay una API muy utilizada, una librería que se llama jQuery. La mayoría de las librerías hacen algo parecido, pero jQuery lo aplica a cada momento. Te permite escribir APIs donde vos agarrás y decís, esta función se llama crear elemento. ¿Y qué recibe? Y recibe un objeto. Y vos le podés mandar strings, le podés mandar un objeto que está apuntando a otro objeto, le podés mandar lo que vos quieras. Y la función, internamente, al hacer esa comprobación, es lo suficientemente inteligente como para crear el elemento que vos querés crear, habiéndole pasado una string, habiéndole pasado un número, habiéndole pasado un puntero a otro objeto. Esa, digamos, es la funcionalidad del log typing. No es que siempre tenés que hacer el testeo de si es el objeto que vos necesitas o no, sino que como vos lo pensás de otra manera, vos agarrás y decís, esta función ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer que los patos granen. Entonces, simplemente si granan los patos y si no, lanza una excepción. Y nada más, ahí se terminó. Claro. Pero igual tendrías que, bueno, se supone que vos en general llamando a la función de los patos vas a pasar los patos. Y con respecto a... igual tendrías que revisarlo. Y con respecto al ciclo de vida de memoria, porque vos declaraste objetos con la función esa create, bulldog there. Sí. ¿Cuánto tiempo vive? ¿Cuándo se destruye? ¿Cómo es la forma que te va liberando la memoria? Porque si estás haciendo algo muy grande, que consumís memoria a lo loco, en algún momento tenés que controlar cuándo la vas a liberar. ¿Eso cómo se maneja? Una pregunta muy interesante. JavaScript utiliza garbage collectors, como la mayoría de los lenguajes que trabajan sobre una máquina, sobre un compilador, un internet. Pero hay algo curioso en los garbage collectors de JavaScript. En la primera implementación de JavaScript, el garbage collector, la teoría, que hay gente que está en contra de decir que esto es un método de garbage collection, lo que se utilizaba era reference counting. Lo
El reference counting lo que hace es contar la cantidad de referencias de distintas variables, que apuntan a un objeto en memoria. Cuando las variables dejan de apuntar a ese objeto, cuando el conteo de referencias cae en 0, pasa el recolector de memoria y limpia el objeto, lo barre. Pero ¿qué pasa? Resulta que eso no es un buen método para lo que es garbage collection. ¿Por qué? Porque si yo tengo, no tengo una filmina aquí para explicarlo, pero si yo tengo 3 elementos, el elemento A, B y C, y los apunto como si fuesen una cola, apunto a una variable al elemento A, y el elemento A tengo un puntero next a B y un next a C, pero a C le apunto su elemento next a B nuevamente. Si yo desapunto las variables A, B y C, A desaparecería porque ya no hay nadie apuntándolo, pero B y C, que B y C ya no están apuntándolo, se están apuntando mutuamente por next. Entonces estos objetos continuarán en memoria y se produce un robo de memoria. Las nuevas implementaciones de JavaScript con el motor V8 y Chrome utilizan algo que se llama Mark and Swap. Lo que hace es toma un scope, es decir, por ejemplo, el scope global del programa, y empieza a recorrer todas las variables que son visibles desde ese scope. Y por cada variable que es visible desde ese scope, recorre todos los atributos y propiedades de esa variable. Y los va marcando en memoria. Los va marcando. Cada uno al que alcanza, lo marca. Cuando termina, pasa por la memoria y revisa todos los objetos que están marcados. Los objetos que no están marcados, que son inaccesibles desde el scope, son eliminados. Esa es la forma de garbage collection que tiene actualmente JavaScript. ¿Se ve? Buenísimo. Bueno, lo que les decía de Douglas Crawford, particularmente es el arquitecto de Yahoo, que se encarga de evangelizar el mundo con JavaScript. Tiene 5 videos, que son 7 videos, podemos decir, que son incluido Project Future. Son 7 videos que hablan desde la historia de la computación, desde el principio hasta un poco de JavaScript en el medio, pero el lenguaje funcional, y es muy interesante para verlo, aún si no les gusta JavaScript. Es muy interesante para ver esos videos porque realmente te traen la historia de la computación en general. De la misma forma, también hay otros videos de Douglas Crawford que son bastante interesantes para ver, y el UI Theater es básicamente lo que estamos empezando a hacer ahora, pero en Yahoo son videos de ingeniería de frontend, desde CSS, experiencia de usuario, aplicaciones touch, de todo. Está muy bueno, un buen material. Y por último, si gustan de visitar también mi sitio, que es javascriptexpert.blogspot.com, donde discuto la mayoría de cosas raras en JavaScript y en castellano. Sí, eso es todo.